Inicio. Exacto, Bueno, exacto. bien llegados y bien llegadas todas, quienes nos están viendo ahora y quienes nos vean después. Hoy estoy acá con toda la disposición para compartir con ustedes la segunda charla de las ponencias que estamos haciendo desde ayer hasta mañana y hoy es la segunda, entonces nada, con toda la disposición para estar, para compartir. También si quieres ver el material cuando no esté en vivo, pues pueden comentar, preguntar, opinar, pues es como la idea también del espacio que se pueda ir abriendo hacia esa interacción y entre todos co-crear realidades nuevas de un tema tan importante que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, hoy les voy a hablar de la segunda tanda del estereotipo, del tema de estereotipo enmarcado como en el tema de género. Y el tema que nos convoca hoy entonces es cómo influyen los estereotipos de género en la personalidad femenina. Ay, este tema me encanta porque pues soy psicóloga y la personalidad es prácticamente lo que nos compone a nosotros dentro de nuestro quehacer psicológico. Y ayer hacía esa puntualización, pero la voy a volver a recordar porque me parece clave también dentro de las dinámicas nuevas que estamos tratando de volver al sistema. Y es cambiar como esa idea que tenemos de lo que es la psicología, porque pensamos que como tiene una historia desde la medicina, y se ha vivido desde un modelo más bien ortodoxo, desde ese punto de el que sabe es el terapeuta y la persona que está consultando, no. La idea es mutar a lo nuevo y comprender que la psicología es el estudio del alma y como estudio del alma pues lo envuelve todo. El alma es algo muy subjetivo, pero se puso en el término mente para que se pudiera volver tangible. La manera en la que yo vuelvo tangible la mente es cuando pienso, cuando hablo de eso que pienso, cuando actúo, y ahí es donde yo puedo ver mi personalidad. Entonces, voy a hacer esa puntualización súper clara porque la psicología en realidad está en todo, digamos que está en todo, en todo, en todo, y es súper importante puntualizarla desde este nuevo momento donde nos estamos ubicando para atravesar este tema tan importante. Entonces, voy a empezar contándoles qué es la personalidad y cómo se puede definir dentro de un marco más científico, pero también dentro de un marco que se abra a lo nuevo. Entonces, por personalidad desde la ciencia entendemos que son como los conjuntos, las características o los atributos que componen la psique de una persona. La psique, como les dije hace un momento, no es algo que se pueda tocar o ver, pero sí se vuelve tangible por medio de la introspección, que es esa forma en la que yo miro hacia adentro de mí. Y desde mirar hacia adentro de mí, introspecto esos aspectos de mi personalidad que quiero vivir o que no quiero vivir desde el estado consciente. Entonces les decía, la personalidad tiene como toda este conglomerado y se puede vivificar, se puede volver tangible cuando yo hago desde la acción. Entonces lo que entendemos es que nosotros desde la teoría psíquica, desde esa tríada psíquica, tenemos tres fuentes. Tenemos la mente, que es todo lo que compone la psique, tenemos el cuerpo, que es el que hace, el que se mueve, y tenemos el campo emocional, que es el que siente, el que se encarga de sentir. Entonces, ninguna de estas tres cosas está separada, están juntas y componen nuestra psique. Nosotros, desde esta manera occidental que tenemos para leer la realidad, necesitamos a veces dividirlo, separarlo para poder comprenderlo. Entonces, también es importante puntualizar que la personalidad compone todo eso, ¿cierto? No es algo que esté desligado del cuerpo, que esté desligado de las emociones, ni que solo trabaje la mente, trabaja todos estos fuentes y se puede vivificar alrededor de la acción, de cuando yo hago, de llevar al acto esas cosas que pienso y siento, o a veces empiezo actuando y después lo pienso y lo siento, y ya eso pues tiene que ver con los rasgos de personalidad como tal. Listo, entonces voy a seguir avanzando acá y les voy a contar un poco más de la etimología del término, antes de adentrarnos a hablar de cómo esto se mezcla con los estereotipos femeninos. Este término viene de raíces latinas y lo que me dice es que la personalidad es una cualidad relacionada a un ser humano. Es importante comprender una mini historia que les voy a contar muy pequeñita, y es que hace muchos, muchos años en Viena, cuando se comenzó a hablar de la mente, de la psicología, de lo que es eso, hubo como un boom del arte, porque a través del arte, en ese momento de la historia, nos comenzamos a dar cuenta como humanidad que podíamos con el arte atravesar muchas enfermedades mentales que estaban apareciendo en ese momento. En Viena fue como la cuna del psicoanálisis, que fue como, el psicoanálisis no es psicología, pero tienen algunas semejanzas y digamos que es como lo que abre ese proceso para poder hablar de enfermedades mentales alrededor de la historia. Entonces,
Nombro esto porque a través del arte nosotros podemos sanar muchísimo. De hecho, el proyecto está muy enmarcado allí, en esos quitapesares, en esas formas de llevar por medio de lo simbólico a la acción lo diferente, hacerlo diferente y vivirlo diferente como tal. Entonces, este término de personalidad viene de la palabra, del concepto persona, y lo que significa es máscara. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra personalidad es una máscara que nosotros nos ponemos para afrontar la vida. Todos tenemos diferentes máscaras. También tenemos varias máscaras dentro de la máscara mayor. Es como que aquí estaría la personalidad mayor y a raíz de esto se van desglosando varias mini máscaras con las cuales yo voy afrontando la vida. Entonces, por eso la definición de personalidad es así, porque yo desde ahí voy jugando un poco o voy interactuando, voy cambiando de roles alrededor del contexto que esté viviendo. No me voy a comportar igual dando una conferencia acá a cuando estoy con mis amigos o a cuando estoy con mi familia. Y no quiere decir que yo cambie de personalidad, sino que juego de manera distinta con los roles que me voy poniendo alrededor de mi desarrollo, de mi interacción con el mundo. Entonces, es importante comprender esa etimología porque también desde allí es que tenemos las bases para modificar la personalidad. Nos han enseñado que la personalidad ya está dada, que tú no la puedes cambiar, que tú creaste esa personalidad y que ya con eso vas a vivir el resto de tu vida. Y es importante enmarcar en este momento que no es así, porque también de eso se trata la evolución psicológica y la evolución teórica o científica, y es que podamos empezar a ver nuevas maneras de relacionarnos con este concepto. Nosotros adquirimos nuestra personalidad de los 0 a los 7 años, adquirimos los rasgos mayores con los que nos vamos a desempeñar alrededor de nuestra vida. Pero cuando empezamos ya a crecer en nuestra preadolescencia, nuestra adolescencia, ya nuestra edad adulta, empezamos a afianzar esos rasgos de personalidad que aprendimos de los 0 a los 7 años con esos primeros vínculos. Entonces, si nosotros vemos un poco más allá, hemos tratado de vivir sosteniendo esa personalidad que tenemos. El propósito es que empecemos a mirar que esa personalidad también fluctúa, cambia, y eso tiene que ver con tu proceso psicoevolutivo. Cómo te vas adaptando a los cambios, cómo te vas adaptando a la vida, cómo te vas adaptando a las situaciones que inherentemente hacen parte de la incertidumbre de la vida. Por ejemplo, la pandemia. No esperábamos eso, sucedió. Ahora, ¿cómo lo afronto? Ahí es donde se ve tu personalidad, en esa acción que tú haces en el momento, la máscara que te pones en ese momento para. ¿Listo? Entonces, esa es como la etimología del término. Y ahora vamos a mirar a grandes rasgos. Este tema, como les digo, me apasiona muchísimo. Entonces, voy a tratar de ser así súper puntual para cumplir con nuestro tiempo. Vamos a hablar de cómo se crea la personalidad. Hay 4 factores claves, hay muchos otros factores, pero estos son los que son más representativos y que influyen directamente en ese proceso de creación. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que cuando yo nazco, vengo de los estímulos que tuve en el vientre de mi madre y desde esos estímulos yo creo unos intereses personales, ¿cierto? Que es uno de los temas que está acá. Esos intereses personales, al hacer interacción con mi medio, mi mundo, las personas que están ahí, mis primeros vínculos, crean un estímulo interno después de esa interacción con lo externo. Y desde ese estímulo interno yo empiezo a afianzar esos intereses personales. ¿Cierto? Entonces, enseguida vamos a ver exactamente cómo se da el proceso de creación, paso a paso, para que podamos como tener un panorama mucho más amplio. Entonces, esas primeras relaciones yo las comienzo a tomar como si fueran las únicas que existen. Esas primeras formas de relación yo las comienzo a sentir y a vivir como si eso fuera lo que se hace porque yo no conozco cómo se hace. Entonces, en esos primeros años de vida yo voy tomándome la atribución de coger esas cosas que veo en el otro, esos rasgos que veo en el otro, los vuelvo míos y desde allí comienzo a vivirlos propiamente. El contexto es un punto clave, ayer lo hablábamos también un poco en la ponencia del día de ayer, y nombrábamos el contexto como desde la incidencia que tiene en la creación de la personalidad. No podemos negar que alrededor de la historia hemos tenido muchas trascendencias, entre ellas, por ejemplo, las posibilidades que tenemos hoy las mujeres, que antes no teníamos. Y eso tiene que ver con una evolución que se ha dado en la historia, en el desarrollo evolutivo sociocultural del sistema como tal. Entonces, no podemos dejar de lado eso en la creación de la personalidad. No es lo mismo un niño que nazca después de pandemia a una persona que haya nacido en los 90. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque su estructura psíquica es distinta, su movimiento cerebral también.
recordando que el movimiento del cerebro se da como un movimiento muscular, porque él es un músculo que yo ejercito y que también voy cuidando y nutriendo con muchos factores. Y desde esta premisa, miramos, por ejemplo, un niño hoy por hoy coge un celular, una tablet y lo hace súper bien. O sea, por ejemplo, en mi época no habían celulares en el colegio ni en la escuela, eso era algo demasiado wow. Eso tiene que ver con el contexto sociocultural y cómo el contexto sociocultural va avanzando alrededor de la historia y cómo desde allí también las personalidades van mutando. Por ejemplo, hoy vemos tendencias como los millennials, los centennials, y hablan de unos rasgos característicos de estas, como de estas generaciones, ¿cierto? Como que van mutando y van pasando. Y la genética, que claro que no la podemos desconocer, digamos que si yo estoy en una familia de músicos, para mí va a ser mucho más fácil desarrollar mi inteligencia musical, porque ya está en mis genes. Y desde esa información preconcebida que tengo, todo lo externo que conozco lo acomodo a la información que ya tengo. Y desde ese acomodar, pues se me hace más fácil ese proceso de aprender. Entonces, desde estos cuatro factores que tampoco se alejan el uno del otro, miren que están conectados alrededor del proceso de la creación de personalidad, leemos cómo se va creando. Y además de eso, vemos qué componentes tiene, ¿sí? Encontramos cuatro claves, que son los componentes que tienen que ver con la personalidad como tal, es decir, lo que es la personalidad como tal, como el medio por el cual vemos cómo se manifiesta la personalidad. Entonces me voy a enfocar bastante en el primer elemento, que es el campo mental. La mente, como les digo, no se puede ver, pero se puede volver tangible con la palabra y con la acción, pero sobre todo con la palabra. Entonces, cuando yo comunico, le hago saber al otro lo que yo pienso, siento y quiero. Mañana vamos a hablar un poquito más de eso. Hoy lo voy a puntualizar pues como tácito. Y voy a hablar un poco de qué son los modelos mentales, desde ese punto de pensamiento o desde ese campo mental. El pensamiento es un proceso que yo hago alrededor de diferentes circuitos que voy creando en la interconexión neuronal, ¿cierto? Entonces yo junto esta neurona con otra y aquí hay un pensamiento que se convierte en una acción, en una palabra o en algo. Desde esa sinapsis que yo hago, desde esa sinapsis interna en mi cerebro que yo hago, yo voy creando unos estímulos alrededor de los cuales me voy identificando. ¿Qué es un modelo mental entonces? Es como el lente que yo me coloco para leer la vida, para leer el mundo. Podríamos nombrarlo como la perspectiva que yo tengo desde la cual me ubico para leer mi realidad. Y ahí también hablamos de que la realidad es muy subjetiva. Puede que vayamos caminando con alguien y veamos una pareja y la persona con la que yo voy caminando me diga, ¿viste la ropa de esa mujer? Y yo le diga, no, yo estaba mirando el chico. ¿Por qué? Porque mis intereses están en el chico y los intereses de la persona están en la ropa, porque es diseñadora de modas, diciendo cualquier cosa. Eso tiene que ver con a qué me enfoco yo, dónde pongo mi foco, dónde está mi perspectiva. Esa frase cliché que hemos escuchado mucho últimamente. ¿Miras el vaso medio lleno o lo miras medio vacío? ¿Dónde está tu perspectiva? Ahora, voy a contarles a grandes rasgos cómo se crean los modelos mentales. Entonces, me devuelvo un poquito allá a esa época de 0 a 7 años. Y es que nosotros nacemos, empezamos a desarrollarnos, empezamos a interactuar y empezamos a hacer unos procesos. Entonces les voy a contar 4 procesos básicos que se dan en la creación de modelos mentales. Lo primero es que yo hago una eliminación. Eliminar quiere decir, digamos que mi papá es muy afectuoso y mi mamá no, ¿cierto? Como yo cuando nazco ya vengo con una información preconcebida de lo que recibí en ese perinatal, que es ese proceso antes de nacer cuando estoy en el vientre de mamá, y tengo unos intereses, desde esas matrices perinatales, desde esa información que yo tengo en el vientre, yo ya tengo unos intereses personales con los cuales me voy desarrollando ya en la interacción con el otro. Entonces la eliminación consiste en tomar una parte de la experiencia y escindir o negar la otra. Entonces vuelvo al ejemplo de papá y mamá. Digamos que mi papá haya sido muy afectuoso y mi madre no. Desde mis intereses personales, desde eso que me caracteriza, eso que es mi personalidad que yo voy creando, yo elijo qué estímulo me atrae más que el otro. Entonces, supongamos que sea el afecto de mi padre y yo me identifique más con eso que con la frialdad de mi madre. Si yo me identifico más con esto, lo más posible es que yo en mi proceso evolutivo, ya cuando sea una joven adulta o en este momento de la vida o en la adolescencia,
vaya a empezar a tener comportamientos desde el afecto y me guste mucho el afecto y busque relaciones donde el afecto sea una fuente fundamental y me relacione desde allí porque me ubiqué en ese modelo mental y desde ahí leo mi realidad. Entonces esto es lo primero, que es eliminar. Listo, eliminar una parte de la experiencia, eso lo hago yo en esos primeros años de vida y desde allá pues voy atravesando todo este campo mental y toda esa posibilidad de aprender a pensar, porque pensar es un arte también. Si aprendiéramos a pensar, podríamos hacer las conexiones neuronales sinápticas que necesitemos para que los pensamientos y la mente sean un instrumento de creación y de apoyo, y no un instrumento que deconstruya o que nos invite a estar con miedo o que nos invite a repetir, sino lo contrario, que podamos desde ese instrumento maravilloso que es la mente, crear realidades diferentes. Eso sería maravilloso. Entonces, listo, este es el primer paso. Voy a hablar de construcción, que es lo segundo en esa creación de modelos mentales. La construcción tiene que ver con que nosotros, desde ese modelo occidental que les cuento que a veces tenemos para leer la vida, eh, cuando vemos algo que está incompleto, lo queremos llenar, lo queremos construir. Un ejemplo muy básico, si yo les dibujo un cuadrado aquí y le faltara una parte, ustedes desde su inconsciente lo que quieren hacer es llenarlo, ¿cierto? Poner el cuadrado de forma completa, porque es lo que nuestro cerebro tiende a hacer, ¿cierto? Entonces, esa construcción yo la comienzo a hacer en esos primeros años de vida y desde allí voy creando esos modelos mentales o esa forma para leer mi realidad desde el pensamiento o desde la perspectiva que quiero tomar con él, con ella o con él en el contexto, con la realidad. Un ejemplo de esto podría ser que cuando somos bebés, por ejemplo, si estamos viendo a la mamá y la mamá se va, nosotros pensamos que la mamá no va a volver porque no hemos desarrollado la permanencia y la impermanencia, todavía no tenemos mucha claridad de qué es eso. Entonces, por eso tú ves que los niños, no sé si has visto de pronto alguna vez, que los niños cuando ven que la mamá se va lloran, pero si no ven que la mamá se va no lloran, es como si no se dieran cuenta, porque para ellos lo que existe es lo que ellos ven. Entonces, desde ese modelo, el niño ve que la mamá llora, cree que no va a volver y puede desde ese momento en su pensamiento empezar a construir unas ideas como que no lo quieren, unas ideas como que lo dejan solo, unas ideas como que la mamá no va a volver, unas ideas que pueden crear más adelante una personalidad dependiente, por ejemplo, o con un rasgo ansioso, o con alguna patología mental pues ya diferente. Y es clave que lo veamos porque es que si encontramos el origen de los patrones o patologías que tengamos, va a ser muchísimo más sencillo abordarlos si es que queremos hacerlo también, ¿cierto? Porque puede que no, pero si es que lo queremos hacer, va a ser mucho más fácil poderlo atravesar, listo. Entonces, eliminación, construcción. Hablemos de lo tercero que es la generalización. Esto es muy fácil, es simplemente como tomar una experiencia de base y alrededor de esa experiencia creer que las demás experiencias que yo vaya a tener van a ser iguales a esa, solo con esta primera experiencia que yo tuve. Un ejemplo, supongamos que en algún momento de mi desarrollo siendo un infante, mi madre se demoró mucho tiempo para cambiarme el pañal, ¿cierto? Cualquier ejemplo. Hay una cosa básica desde la teoría de Abraham Maslow, que es la teoría de las necesidades, y es que él nos dice que si nosotros no tenemos las necesidades básicas resueltas, no vamos a poder concentrarnos en las otras áreas o niveles de nuestra vida. Las necesidades básicas son el alimento, el techo, el agua, la limpieza, ese punto. Entonces vuelvo al ejemplo. Yo estoy llorando, mi mamá no me cambia, yo puedo empezar a generar un pensamiento distorsionado porque no sé qué pasa con mi mamá, yo no tengo la capacidad de llegar a ese pensamiento concreto todavía. Entonces lo que posiblemente hago es que me voy a empezar a crear una idea de que no voy a obtener lo que necesito cuando lo necesito porque estoy sucio y no me cambian. No es tan concreto, pero sí está la sensación del no soy importante, esa sensación del estoy sucio, esa sensación de la incomodidad. Y todo esto queda guardado en el inconsciente. Entonces, desde allí, yo puedo creer que cada vez que necesito algo del mundo no lo voy a tener por esa experiencia base que quedó guardada en ese inconsciente y que desde allí yo me voy relacionando con el medio, ¿cierto? Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, pregunta, bienvenido. Es bienvenido, me cuentan. Bueno, entonces clara esta generalización. Y lo último es la distorsión en esta creación de modelos mentales. En la distorsión es cuando yo aumento una parte de la experiencia o mermo una parte de la experiencia. Supongamos que tuve una discusión con alguien, la persona me gritó,
y le estoy contando de eso a otra persona y me pregunta, y la persona te gritó, y tú le dices, no, de pronto me habló un poquito fuerte, pero no me gritó, como que le bajas al estímulo realmente lo que tenía. Y lo otro es que le puedes aumentar, de pronto la persona no te grita, pero tú, desde la forma en la que cuentas la historia, pues dices que sí. Hay una cosa interesante cuando hablamos de comunicación y es que siempre en las historias, lo generalizo porque casi siempre en las historias está lo que dijo el otro y lo que realmente pasó, ¿cierto? Porque siempre yo lo voy a contar desde mi experiencia, desde cómo yo lo viví. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos clave desde la personalidad en la mente. Me parece fundamental. La mente tiene mucho poder. La mente, si nosotros nos damos cuenta del poder real que tiene la mente, no solamente como la creación desde el instrumento, sino todo lo que se puede crear más allá, por ejemplo, activando la glándula pineal, la glándula pituitaria y empezando también a desarrollar los dos sentidos que ya tenemos confirmados científicamente hablando, que son la telepatía y la intuición, desde ese desarrollo de esas glándulas, alcanzaríamos a prever, de hecho, cosas que no han pasado, ¿cierto? Si pudiéramos desde eso conectarnos con el inconsciente colectivo, que hoy lo vamos pues como a tocar a grandes rasgos, tendríamos mucho poder. Nosotros los seres humanos somos súper poderosos y la mente es un instrumento clave para atravesar ese poder y para poder sacarlo, ¿cierto? Entonces, listo, este es como ese campo mental. Voy a pasar al campo emocional, no menos importante, y el campo emocional me refiere a la forma en la que yo atravieso mis emociones. No es un secreto que estamos en un contexto que no nos enseña mucho a sentir. Por lo menos tú hablas con alguien que se encuentra en depresión y escuchas cosas como ven, pero ¿por qué te entristeces si tu vida es muy buena? Tú tienes todo lo que necesitas, a ti no te falta nada, tú tienes un trabajo, tienes esto, X, Y, bla, bla, bla. Ven, salgamos y comamos algo para que eso se te pase, como si las enfermedades mentales o el asunto emocional fuera algo poco importante. Ten en cuenta siempre, si eso te molesta, no es poco importante. Si eso te molesta, es bueno que lo revises y lo mires, porque si tú dejas que las cargas emocionales negativas se queden en ti, ellas no desaparecen, ellas solamente van al sótano que se llama inconsciente y desde allí comienzan a jugar y a manifestarse de diferentes maneras, diferentes comportamientos, diferentes ideas y diferentes estados emocionales. Entonces, asegúrate de que todas las cargas emocionales negativas que tú tengas dentro de ti las puedas sacar. Para eso busca catarsis, hay muchas maneras de hacer catarsis. Eh, Cuando yo no lo hago, mis rasgos de personalidad se empiezan a convertir en rasgos de personalidad negativos. Entonces ahí podría empezar a sentirme triste todo el tiempo, empezar a convertirme, por ejemplo, en una rabia. Entonces camino con rabia, hablo con rabia, miro con rabia, respiro con rabia. ¿Cierto? Cuando yo no me encargo de trabajar ese campo emocional, empiezan a suceder cosas desde ese no afrontar, desde ese no hacerse cargo. Desde mi nivel de experiencia les quiero decir, no es fácil hacerse cargo de sí mismo, es un proceso de valentía, hacerse cargo de sí mismo es un proceso de amor propio, es un proceso de darse cuenta y sobre todo hacer algo con ese darse cuenta para que dejes de repetir y para que en ese momento nuevo que estás conociendo de ti modifiques esa personalidad ese movimiento emocional que has elegido tener hasta ahora. Entonces, en la inteligencia emocional hay unos pasos claves, yo les voy a compartir solamente dos, que son como los dos primeros importantes. Y es que lo primero que yo debo hacer para aprender a desarrollar este nivel de personalidad en la emoción es aprender a reconocer lo que estoy sintiendo. Normalmente nos preguntan cómo estás y decimos desde el cliché, bien, estoy bien. Pero si tú realmente te detienes, por ejemplo, aquí y ahora, y te preguntas cómo estás, realmente cómo te sientes, sin el bien, si la palabra bien no existiera, ¿tú qué dirías? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí y ahora, en este momento? ¿Cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué no quieres? ¿Qué te está molestando? Si todo lo que sea importante para ti dentro de tu circunstancia actual, es importante que tú te des el momento de asentarlo y sentirlo. Y sobre todo aprender a sentir. Entonces, lo primero es eso, reconocer. Cuando yo reconozco, lo segundo que hago es encauzar o canalizar, darle un foco diferente a esa emoción. Puede que de pronto yo con la rabia le quiera pegar a la almohada, eso se vale. Puede que de pronto yo con la tristeza quiera pintar un mandala, eso también se vale. Puede que de pronto yo con el miedo quiera dibujar algo o hacer un muñeco o hacer un tejido, ¿sí? Lo que pueda salir de ti que se acople más a tus rasgos de personalidad.
Aquí entonces les voy a hablar de dos tipos de personalidad que podemos encontrar. Una personalidad más activa y una personalidad más pasiva. Lógicamente hay muchos más tipos de personalidad. El DSM-5, yo creo que ya van como en el DSM-8, tiene más de 1000 catálogos, o sea, más de 1000 características para hablar de personalidad. Entonces, es un cuento bastante amplio, pero a grandes rasgos tenemos personalidades activas y pasivas, y ya de allí se derivan, pues, como muchas otras. Si yo tengo una personalidad más activa, una de mis formas catárticas va a ser algo explosivo, como pegarle a la almohada, pegarle a un saco de boxeo, gritar, trotar, correr, caminar, sí, lo que pueda salir de ti, bailar, cantar, mover el cuerpo, todo lo que implique mucho movimiento. Si tu personalidad es mucho más activa o eres una persona pues que constantemente está en movimiento desde ese proactivo. Y si tu personalidad es más pasiva, posiblemente puedas pintar un mandala, hacer un tejido, hacer un escrito, poner un dibujo, sí, lo que pueda salir de ti, que te apoye en ese proceso catártico. Entonces, ya cuando yo tengo estos dos elementos, estos dos primeros pasos de esa inteligencia emocional claros, es mucho más fácil afrontar las situaciones que pasan en el devenir de la vida, en la incertidumbre que tiene la vida. Entonces, reconozco, posterior a eso encauzo, le doy un sentido, un canal, una forma, y con eso voy descargando. Listo, entonces este sería ese segundo campo que hace parte de este componente de personalidad. Ahora hablemos del campo lingüístico. El lenguaje es súper importante. Nosotros no podemos no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando. De hecho, si tú saludas al otro y el otro no te responde, es una manera de comunicar algo que te está comunicando allí. Tú comunicas con un movimiento corporal, tú comunicas con un gesto, tú comunicas con una sonrisa, tú comunicas con una palabra. Todo el tiempo estás comunicando. De hecho, con la forma en que tú caminas estás comunicando. Entonces, el lenguaje, no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje analógico, el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual y demás, nos acercan a esa posibilidad de lo que les decía ahorita, que es desde esa introspección poder hacer tangible mi mente, eso que pasa allá y también lo que pasa en mi nivel emocional. Entonces la palabra es clave y también como yo nombro las cosas que he vivido. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los estereotipos de género, escuchamos informaciones que son como órdenes implantadas que nos comenzamos a crear y a creer y desde allí las empezamos a vivir, las empezamos a llevar a manifestar ya en el campo como tal. Y escuchamos cosas estereotípicas como las mujeres son el sexo débil, ¿cierto? Si yo sigo repitiendo, replicando eso, si yo tengo hijos y les enseño eso, si yo en mis clases, en las cosas que hago en mi vida, todo el tiempo estoy diciendo eso desde ese inconsciente colectivo que he heredado, pues va a ser muy difícil movernos hacia un lenguaje en el que la violencia no sea una opción. Mientras que si yo lo miro de otra forma, va a ser mucho más sencillo. Entonces, debo empezar a reconocer sobre todo mi capacidad para nombrar las cosas de una manera distinta. Y desde allí también empezar a empoderar ese proceso lingüístico para que yo en vez de decirme yo soy torpe, me pueda decir yo me comporté de manera torpe. Porque si yo digo yo soy, pues entonces cómo me voy a mover si eso es lo que soy. Mañana vamos a hablar un poquito más de este punto del lenguaje que también me encanta y lo vamos a puntualizar más, pero por ahora es importante entender que hace parte de esa personalidad y que también me habla de quién es el otro. Tú escuchas un poco cómo habla el otro y te haces una idea de quién es el otro poniéndolo en ese marco, porque quienes somos, ya somos, lo que somos no nos los da nada, ni el título, ni la carrera, ni el apellido, ni nada. Ya tú eres, en esencia, ya todos somos. Y desde ahí, pues empiezas a vivir ese quién soy de una manera distinta también, esa esencia de una manera distinta. Bien, voy a pasar al último campo, que es el conductual, muy importante, porque si yo les cuento, por ejemplo, a ustedes una historia de alguien que ustedes no conocen y yo les cuento que, no sé, hizo una donación de 5.000 millones de pesos en la Fundación Y, ustedes se hacen una idea de quién es esa persona y podrían pensar desde su imaginario que es una persona servicial o que le interesan las otras personas. Igual si les cuento una historia negativa, imagínate que el señor de la esquina de mi casa violó a su hija. Ustedes se hacen una idea de quién es esa persona, por lo que hace. Por eso la acción es tan importante y por eso es tan importante empezar a mirarnos desde cómo actuamos, cómo accionamos a las cosas que suceden en nuestro devenir. Mm, la idea es que accionemos y no que reaccionemos, porque cuando yo reacciono, lo que estoy haciendo es tomar el estímulo que el otro me trae, vivirlo y devolvérselo tal cual como él me lo trajo. Mientras que si yo acciono,
pues si se lo quiero devolver, se lo devuelvo, pero desde la presencia y la conciencia, no desde el automático. Y eso ya cambia totalmente la dinámica, ¿cierto? Entonces, que si tú quieres gritar, pues grites, pero que sea un acto consciente, ¿cierto? Y que nunca actúes con la emoción en un nivel alto. Mañana también vamos a hablar un poco más de eso. Cuando yo dejo que la emoción se acentúe, yo la logro poner en mí de una manera distinta, pues también logro vivirla de una manera distinta. Y ahora lo que le entrego al otro ya no va a tener esa carga emocional, sino que va a estar muchísimo más aminorado ese proceso emotivo allí y esa fuerza con la que yo lo puedo dar. Por lo tanto, como el otro lo reciba, también va a ser muy diferente, ¿cierto? Entonces, movernos allí. Mente, emoción, palabra y comportamiento no están desconectados. 4 elementos que hacen parte de la personalidad. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿tú puedes cambiar tus pensamientos? Sí. ¿Tú puedes manejar tu voltaje emocional? Sí. No dejar de sentir. Hago la puntualización acá en el campo emocional porque entendemos que la inteligencia emocional es no sentir o desconectarme de eso. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aprender a dejarte sentir, reconociendo eso que está pasando contigo y tomando acción, porque no te sirve de nada darte cuenta y dejándolo en la mesa, ¿cierto? No me serviría de nada tener este agua acá si yo no me la tomo. Eso no me sirve para nada más que verla ahí, adornar y ocupar un espacio en el espacio, ¿cierto? Ocupar un lugar. De resto no me sirve para nada. Entonces, así mismo con las emociones. Listo, te diste cuenta. ¿Qué vas a hacer con ese darte cuenta? Listo. Baja el nivel emocional y si tú quieres gritar, pues hazlo, pero no te dañes ni dañes el otro, ¿cierto? En un nivel emocional medio ya tú eres mucho más razonable, entonces no vas a actuar desde ese ímpetu o impulso emocional, desde todo ese drenaje que se da de manera interna. ¿Listo? La palabra la puedes modificar, claro, y recordar que la palabra es el pensamiento transformado en vibración. Para que tu palabra salga, tú necesitas vibrar tus cuerdas vocales, si no, no sale la voz. Entonces, por eso le decimos a la palabra, pon cuidado, mira, qué es lo que estás diciendo, ojo con lo que dices, la palabra tiene poder. Todas las cosas que escuchamos en el devenir de la vida tienen esa raíz y ese origen, y es que la palabra tiene una fuerza tremenda. Y la conducta, pues claro que la puedes modificar desde la observación consciente, desde tu presencia, desde ese momento presente en el que tú eres consciente de lo que has atravesado en tu vida y desde esa conciencia vas evolucionando. Listo, este me lo va a pasar por acá. Y ahora, entonces vamos a hablar de cómo lo estereotípico se une a lo arquetípico. Puse una palabra ahí en la mitad que se ve muy poquito, que dice nietos, que es como una forma fácil de entender un poco cómo se relacionan estos dos términos. Lo estereotípico ya lo miramos ayer, solo lo voy a puntualizar para las personas que de pronto no pudieron estar ayer. Tiene que ver con rasgos, características o atributos que yo le doy a hombres y mujeres por el hecho de ser hombres y mujeres, ¿sí? Por tener esa condición de su sexo y el género que le hemos puesto desde lo sociocultural a hombres y mujeres. Y por lo tanto, los comportamientos que están aprobados para hombres y los que están aprobados para mujeres. El estereotipo responde mucho a los debería, lo que deberíamos hacer por ser hombres y mujeres. Esto tiene un carácter cultural. ¿Qué quiere decir eso? El estereotipo responde a las dinámicas socioculturales. Por eso los estereotipos de esta época no son los mismos estereotipos de los 90, de los 80, de los 60, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sociocultural se va moviendo y el contexto va transformándose y por lo tanto transformando las cotidianidades de nuestra vida como seres humanos. Lo afianzamos en el compartir y en las relaciones sociales, lo estereotípico, ¿cierto? En mi interacción con el otro, yo voy adquiriendo, adoptando, recibiendo esa herencia de lo que mi sociocultural me está enseñando. Entonces, eso es lo estereotípico. Ahora, vamos a hablar de lo arquetípico muy sucintamente, porque este sí es un tema pues mucha conversación y mucha palabra, pero lo vamos a nombrar desde la conexión con lo estereotípico. El arquetipo es muy difícil de definir, pero podríamos decir desde la definición o acercándonos a esa definición, que responde a unas características universales y que todos los seres humanos del mundo lo tienen, porque ellos se encuentran en lo que se llama inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es una fuerza que está implícita en el medio, en la vida, y que todos los seres humanos del mundo estamos metidos ahí. Entonces es como que aquí hay un macrosistema, de este macrosistema sale ese inconsciente colectivo,
Y este inconsciente colectivo genera unos comportamientos, unas ideas, unos pensamientos y unas palabras en los seres humanos. Desde esas herencias de nuestros antepasados o las personas que estaban antiguamente aquí en el mundo, desde ahí es que nosotros nos paramos para mirar los arquetipos. Entonces, esto es un arquetipo, tiene un carácter universal y por eso se dice que podría decirse que el estereotipo es el nieto o como la herencia de lo arquetípico, ¿cierto? Porque lo arquetípico es la base y lo estereotípico va saliendo alrededor de la interacción, ¿cierto? Entonces el arquetipo siempre está, pero el estereotipo va saliendo y va jugando alrededor de ese arquetipo. Bueno, si de pronto hay dudas, me cuentan que este tema de pronto a veces es un poco diferente. ¿Qué pasa entonces con los estereotipos y los arquetipos? Ellos se encuentran, se vivifican, cobran vida por medio de la acción, por medio del acto, por medio de lo que yo hago, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá. En la mujer, nosotros tenemos muchos arquetipos desde la filosofía que hay en el tema de las mujeres y toda la filosofía femenina. Yo soy terapeuta en sanación femenina, entonces acompaño muchos procesos también desde el lado místico. Pero estos arquetipos, bueno, quiero hacer el aporte también de que el término fue entregado inicialmente por un psicólogo que posteriormente fue psicoanalista, que se llama Carl Gustav Jung. Y él nos entrega como esta herramienta. Entonces, quien quiera conocer más puede buscar porque hay mucha información de esto en internet y fácil de acceder. Entonces, cuando hablamos de la mujer, cuando hablamos de nosotras como mujeres acá en este medio, que sabemos que tenemos una historia que se mueve desde muchos focos que no nos apoyan en muchas circunstancias, miramos varios arquetipos. Vamos a hablar hoy solamente de dos y vamos a ver cómo esos arquetipos se representan en lo estereotípico. Entonces, uno de los arquetipos más conocidos en el término, en el ámbito femenino, es el arquetipo de la madre. El arquetipo de la madre responde a la forma en que a las mujeres nos entregan un montón de deberías, de obligaciones, también de cualidades, para hacer o para vivir o para sentir o para pensar. Entonces, el arquetipo es la madre. Cuando yo les digo a ustedes madre, ustedes se hacen una idea. ¿Qué idea se hacen? Normalmente va a ser una idea de cuidado, una idea de cariño, más allá de la experiencia personal que hayan tenido con su propia madre o en su propia vida, con sus hijos siendo madre. Ustedes se hacen una idea, una madre me evoca alimento, una madre me evoca cuidado, una madre. Eso es lo arquetípico, lo que responde a nivel igualitario en todas las partes del mundo. Desde eso arquetípico se desglosa lo estereotípico. Entonces, ¿cómo lo podemos ver representado en frases en nuestro cotidiano? Escuchamos cosas como, las mujeres son buenas cuidando, dando amor, cuidando a los niños, las mujeres son buenas para, ¿sí? Y esto no es una condición que se pueda dar, por eso es tan distinto lo arquetípico y lo estereotípico. Entonces, desde esa condición que no es así, porque puede que haya una mujer pues que no se identifique con eso y que no le guste cuidar y que no le guste ser buena mujer, ¿cierto? Y está bien, ¿por qué? Pues porque cada uno vive su vida de su realidad y como la quiera vivir. Entonces, las mujeres son buenas cuidando, eso lo escuchamos en el entorno. Las mujeres deben estar en la casa cuidando los hijos y la casa, deben estar en el hogar. Entonces, de esto comienza a tener unas respuestas en un momento. Las mujeres deben tener listas todas las cosas de la casa y si no, entonces no son buenas mujeres, ¿cierto? Eso lo vemos, por ejemplo, en matrimonios digamos, el que trabaja es el hombre o en matrimonios donde trabajan los dos y se le exige a la mujer que haga las cosas de la casa sabiendo que los dos estamos en ese proceso laboral, ¿cierto? Porque también digamos que hay muchas acentuaciones y puntualizaciones que se pueden hacer. Digamos que si tú trabajas, yo puedo cuidar la casa, pero es un intercambio que hacemos desde lo que hacemos para cuidarnos los unos a los otros, más allá de ser hombres y mujeres, más allá del sexo, más allá del género que tengamos, es un asunto de humanidad, como lo puntualizábamos ayer. Qué bueno llegar al momento en el que ni siquiera haya necesidad de poner en ninguna parte el lenguaje inclusivo. Ojalá lleguemos a ese momento como humanidad. Entonces, se nos obliga, se nos ponen ciertas características desde ese arquetipo madre, ¿cierto? Y esto entonces hace que estemos ligadas al espacio doméstico, al espacio privado y no al espacio público, y por lo tanto que las oportunidades laborales y por lo tanto también de autorrealización sean mínimas o sean menos, precisamente por esta herencia, este regalo que nos hacen, que no es un regalo tan apreciado realmente, no es nada apreciado realmente, y que no es muy útil alrededor de la experiencia de vida. Entonces,
Miremos cómo se manifiesta esto desde la personalidad como tal. Una cosa es que se sesga el placer sexual. Entonces vemos que hoy, por ejemplo, hay muchos feminismos que le están apuntando a vivirse el placer de una manera distinta. Vemos, por ejemplo, imágenes del feminismo radical que se descubren los pechos y es una manera de hacer rebelión y es una manera de expresar la insatisfacción y la incomodidad histórica y contextual alrededor de la vida. Y es porque se nos ha sesgado el derecho al placer, ¿cierto? Y desde allí es bueno que tú, mujer, si nos estás viendo y escuchando, te preguntes cómo te relacionas con el placer. ¿Te relacionas con el placer desde el miedo? ¿Te relacionas con el placer desde el te están vigilando? ¿Te relacionas con el placer desde soy mala mujer por sentir placer? ¿Desde dónde te relacionas con el placer? Entonces es una de las consecuencias que encontramos desde lo arquetípico en lo estereotípico y desde allí pues se nos liga solamente al ámbito reproductivo. Entonces nuestra sexualidad está determinada por el ámbito reproductivo, que es una herencia que tenemos de la iglesia. Sabemos que la iglesia y la ciencia han peleado por décadas, décadas y más décadas, todavía se sigue ahí, pero digamos que ahora hay un poco más de inclusión desde otro tipo de factores, desde otro tipo de dinámicas. Eso sería entonces una de las consecuencias. Otra es convertirnos en la madre siniestra. Es un término que se utiliza en la literatura femenina para nombrar a las mujeres que se desconectan de su emocionalidad. Entonces, si yo tengo como premisa esto, desde lo estereotipo, si a mí me obligan a sentir ganas de cuidar el otro, si a mí me sobreestimulan con todo este tipo de cosas, tú eres el sexo débil, déjame, yo te protejo, hagamos esto, no te vayas sola, no te pongas eso, ¿sí? Todo esto que a veces estamos ahí expuestas en las dinámicas, pues entonces puede que me desconecte tanto de mi sentir, de mis emociones, que me convierta en una madre siniestra, es decir, en una mujer que no siente empatía ni siquiera con ella misma, una mujer que se autolacera, una mujer que se daña desde diferentes maneras, drogándose es una, dañando su cuerpo, no alimentándose bien, cayendo en relaciones que de pronto van a generar cosas diferentes o incómodas en su vida, quedándose en vínculos tóxicos, pues hay como muchas maneras de manifestar esta madre siniestra alrededor de tu vida. Entonces sería bueno que te mires y te preguntes en qué ocasiones, desde ese sobreestímulo que tenemos en ese arquetipo de madre, tú has elegido comportarte como esa madre siniestra, desconectándote de la emoción. Y lo último es que podemos convertirnos también en la madre lo suficientemente buena. Y esto lo hemos manifestado, también este término lo saco de la literatura, está manifestado esto en las mujeres que entregan todo por los otros, que se quedan sin nada de ellas mismas por los otros, por sus hijos, sus parejas, sus hermanos, padres, madres, familiares, nietos y demás. Y se les olvida que tienen también una posibilidad gigante en su propia vida, en su propio devenir. Entonces, sería bueno mirar si tú a veces actúas desde esa madre lo suficientemente buena y no te permites también poner límites y no te permites también expresar tus incomodidades y no te permites soltar lo que necesites porque al otro le duele, porque el otro lo necesita, porque X o Y. Y te mires cómo desde esa construcción de personalidad que tú has hecho en estos elementos, tú juegas alrededor en tu interacción. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los arquetipos. Y el segundo, para que vamos cerrando, tiene que ver con el arquetipo de la niña. Entonces, es el arquetipo macro y la representación estereotípica que se da, la vemos en este tipo de frases que escuchamos mucho. De hecho a mí me parecen frases muy fuertes, estas como, es que no debías estar allá a esa hora y por eso te violaron. No, es que nada justifica ese acto, absolutamente nada, ni para un hombre ni para una mujer. No, y necesitamos mutar de esos discursos porque no es como esté vestida, no es como esté mostrando, no es la hora donde estaba, no es el lugar donde estaba, no tiene por qué pasar, no hay nada que justifique estos hechos, ¿sí? Entonces, escuchamos estas frases, las mujeres son delicadas, las mujeres son el sexo débil, a las mujeres hay que cuidarlas porque son el sexo débil, y no, hay que cuidarnos y protegernos porque somos seres humanos, igual que ti, que tú, hombre, ¿cierto? Igual que tú, cualquier persona en el mundo. Entonces, mutar, ¿cierto? Desde esta forma y leernos desde allí. Entonces, desde este arquetipo, nosotras podríamos tener estas consecuencias muy interesantes alrededor de las cuales podríamos mirar cómo nos movemos. Uno es quedarnos con la edad emocional de la niña. A eso en psicología le llamamos infantilización.
Entonces yo infantilizo mi vida ya siendo una mujer adulta y, por ejemplo, puedo buscar patrones relacionales como buscar un padre en mi pareja o una madre en mi pareja en caso tal de que me gusten las mujeres, o necesitar esa sobreprotección constante, entonces no tener una autonomía, no desarrollar una autenticidad, porque todo el tiempo estoy necesitando del otro. Somos seres interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros porque funcionamos como sistema, pero tu autogestión emocional solamente es tuya, de nadie más que tuya. Entonces, desde ahí, asegúrate de que tu edad emocional corresponda a tu edad biológica, que tu edad psicológica, que ahí se mete toda la emoción, corresponda a tu edad física, a tu edad biológica. Porque si no, podríamos estar hablando de un rasgo que de pronto heredaste desde todos estos fuentes, desde todas estas informaciones que están en el inconsciente colectivo y que de pronto no están tan claras. Entonces, esa es una manera. Y la otra es la naturalización del abuso. En estos días yo veía un comercial que estaban sacando de un champú aquí en Colombia y era un comercial que mostraba a las niñas, bebés, desnudas, utilizando el champú. Entonces hubo una polémica alrededor de ese comercial porque algunos movimientos feministas decían, es que esto promueve el asunto de la violencia de género con las niñas. ¿Por qué? Porque muchos hombres desde ese inconsciente colectivo y muchas mujeres también tienen guardados en ese inconsciente colectivo la información de que lo que está pequeño es muy sexy o muy sensual. Entonces ahí aparecen muchas patologías como la perversión, el sadomasoquismo y bueno, muchas otras cosas psicológicas que se pueden mover allí y que tu mujer de pronto empieces a interactuar con el abuso desde una manera natural. De pronto empieces a interactuar con eso, también con la violencia desde una forma natural, de una manera que es y que si no es, pues no te sirve, no te funciona. Entonces puedes quedarte en relaciones tóxicas, abusivas por esto. De hecho, no solamente con parejas, también con amigos, con tu familia. ¿Por qué? Porque estás desde esa ubicación en la cual tienes una edad emocional de un infante. Entonces naturalizas todos los patrones que socioculturalmente hablando y contextualmente hablando se van mostrando en la vida. Entonces, eso sería como estas consecuencias desde este arquetipo y de esa forma pues finalizo este encuentro, esta ponencia. Me gustaría estos minutos que tenemos conversar o compartir alrededor de sus apreciaciones. Si tienen de pronto alguna duda o algún comentario, bienvenidos. Bien llegados todos los comentarios, dudas, opiniones, participación. Voy a dejar de compartir por aquí. Natalia, encantada de escucharte, de verdad, porque tu exposición es muy clara y aunque muchas cosas las sabemos, de alguna forma nos ayuda un poco en momentos muy difíciles. Yo, según estabas hablando de cómo salir de las emociones, de cómo, porque estoy viviendo una situación un poco difícil emocionalmente. Y suelo ser, yo me considero una mujer fuerte y que soy capaz de conducir la mente, pero es que eso es muy difícil. El pensamiento que permanentemente está dando vueltas siempre te lleva a la situación positiva, a recordar eso que tú acabas de decir antes del sótano. Te saca del sótano momentos que son complicados, difíciles. Y luchar contra eso cuesta mucho. He pasado unos días atrás que estaba un poco baja, pero bastante baja. Y yo digo, yo no puedo caer en el fondo de continuar así. Tengo que sobreponerme y tengo que... Pero luchar contra ti misma, con tu pensamiento, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero al final lo consigues si tú eres constante y cuando el pensamiento te lleva a la parte negativa suelo ser muy positiva. Puedes decirle, no, por ahí no voy, quédate ahí que yo me gusta el vaso medio lleno, no medio vacío. Entonces, eso era lo que te quería comentar, que es muy difícil y no todas las mujeres somos capaces de salir de la cueva esa tan profunda que a veces nos lleva la vida. Hay que hacerlo y estas charlas vienen muy bien porque según vas explicando te vas dando cuenta
de cómo ha sido tu vida desde que naciste, de todas tus experiencias hasta llegar al día de hoy. Porque eres autosuficiente o no eres autosuficiente, y la verdad es que a mí me ha encantado. Me has quedado muy tranquilita y seguiré luchando por no tener momentos tan difíciles. Muchas gracias, Encarna, qué bueno escuchar eso y sobre todo ese nivel de presencia, ¿cierto? Porque una de las cosas más claves en la inteligencia emocional es que aprendamos eso, a dejarnos sentir. Entonces está bien que a veces no nos guste meternos allá al sótano o eso que sale que es tan incómodo y tan doloroso a veces, pero que a veces es necesario sentirse y de pronto tirarse a la cama y de pronto dejar que las lágrimas salgan o buscar esa forma de, como tú lo dices tan sabiamente, no luchar, sino más bien fluir, ¿cierto? Fluir con esas aguas o ese inconsciente que está ahí mostrándose. Gracias, gracias por compartir. Muy bien. A ver. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo, comentar algo? Esta pregunta por acá de Erika. ¿Cómo crees que los arquetipos nos ayudan a encontrarnos con nosotras mismas? Yo siento y pienso, además del conocimiento y la experiencia que tengo, que tiene que ver con el autoconocimiento. Entre tú más te conozcas, desde ese movimiento arquetípico que tienes en la interacción con el otro, más posibilidades vas a tener de afrontar tu realidad o la realidad que has construido. Entonces, desde ese poder de autoconocimiento que tú obtienes, empiezas a mirar qué comportamientos a veces eliges tener. Entonces, por ejemplo, va a tomar el ejemplo que Encarna nos trae aquí al grupo. A veces estoy ahí, pero me doy cuenta, y como me doy cuenta, entonces lo muevo, ¿cierto? Me doy cuenta y entonces lo muevo desde ese poder, desde ese autoconocimiento. Entonces es sobre todo eso, conectarnos con ese autoconocimiento y no dejarlo pasar, porque tú siempre lo sabes. Cuando estás viviendo una situación que de pronto por ahí no es, tú lo sabes. Dices, ay, por ahí no es, ay, esto me siento incómodo, ay, no sé qué. Y si tú te prestas la atención, lo modificas y lo mueves. Entonces es sobre todo como en ese punto, en ese aspecto de autoconocerse y permitirse ese autoconocimiento a nivel global y general, también con las cosas que no son chéveres, porque hay muchas cosas que no son chéveres y que no nos gustan. Y desde allí, cómo me relaciono también con la incomodidad, con el conflicto, con lo que no es chévere, ¿cierto? Eso es como la apreciación allí, al comentario, la pregunta. Gracias a ti, qué bueno que te conectaste. ¿Algo más? ¿Alguien más? De pronto. ¿Sabes Bueno, qué yo quería, pasa, Natalia? Un segundo, a mí te van a preguntar. Es que los he explicado también, que no hay lugar a dudas. A ver, alguien va a preguntarte. Maravilloso. Eso, aduliarte. Hola, Meli, ¿cómo estás? ay, feliz de escucharte, la verdad. Es muy reconfortable siempre. Y bueno, pues no, quería hacer el comentario de que me parece pues que como el momento, el espacio que estamos como viviendo de muchas cosas que están afrontando, ¿cierto? Como a nivel tanto como Colombia como mundial, bueno, es como siempre reconfortable ver siempre como lo que junta, ¿sabes? Como tantas mujeres, ese poder, como toda esa sabiduría, entonces bueno, quería como reconocerlo en ese espacio porque pues la verdad te vi ahí, yo dije, ay, me voy a conectar, hace rato no estaba como en un espacio tuyo, pues como movimientos diferentes y como volver como a este espacio, es como ese poder también en toda esa eh, como sabiduría que cargas como de poder unirnos, ¿sabes? Y de saber que hay otras mujeres al otro lado que están sufriendo, que están viviendo un montón de cosas y que entonces saber que a pesar de que estamos en diferentes contextos y que todas nos encontramos desde diferentes experiencias, estás ahí como siempre gestando como esos espacios para poder aportar de una u otra forma, entonces me parece súper lindo. Entonces, bueno, agradecértelo ante todo y bueno, pues siempre me motiva, siempre como que veo que también ahorita lo que estaba compartiendo Encarna, pues es muy bello, ¿sabes? Como que también a pesar de cualquier momento que cualquiera estemos viviendo en ese momento, das como ese aliento, ¿sabes? Como
por lo menos también esa escucha, como esa autoescucha, como ese autoconocimiento, esas palabras ahí que nos van hablando al mismo tiempo, eres ahí como esos mensajes, ¿sabes? Que nosotras vamos reconociendo. Entonces, bueno, como mirar esa importancia también ahí dentro de una misma en todo este contexto es súper importante. Entonces, también como agradecértelo porque es eso, no estamos afrontando a veces los mejores momentos y pues saber que están otras personas ahí, otras mujeres, como en esos encuentros es muy lindo y que tú lo generes, pues bueno, más lindo aún agradecértelo. Listo, era todo. Gracias a ti. Muchas gracias a ti por estar y conectarte. Me alegra mucho escucharte también. Gracias, gracias, Meli. A ver, una cosa que yo te quería preguntar. Hablamos ahora mucho las mujeres, estamos empoderándonos, el empoderamiento. Y yo tengo una idea del empoderamiento que no sé si estaré acertada o no. Empoderarse, decimos, la mujer tenemos que empoderarnos. Si tú miras, buscas en el diccionario la palabra empoderarse, te dices es dotarte de una facultad para poder hacer algo dentro de la sociedad, algo que lo que sea. Yo entiendo que empoderarse es poder tener la suficiente capacidad para actuar y dar forma a a una cosa que tú quieres hacer y que puedes hacerla. Pero te cargas de una responsabilidad, porque el poder conlleva la responsabilidad. Entonces, no sé si, no lo tengo muy claro todavía eso del empoderamiento, porque el empoderamiento no es decir yo soy más, no, no. Es que yo tengo poder para hacer y para tomar esta decisión, sea buena o sea mala. Entonces, a mí esa palabra me tiene un poco desequilibrada. ¿Cómo lo ves tú? Lo que paga Encarna es que se usa mucho hoy por hoy precisamente porque como en nuestra historia las mujeres hemos tenido la tendencia a no empoderarnos, no tomar decisiones, no hablar, no expresar, no sentir, no ser en términos generales. Entonces lo ponemos ahí precisamente para como expandir todo ese poder que desde la etimología significa hacerse cargo de consigo, alrededor de sí, en todo lo que consigo requiere hacerse cargo de sí. Entonces, por eso lo utilizamos desde ese término, pero sí sería bueno mirarlo más a fondo y de manera más profunda, porque sí me resuena mucho eso que expones. Siento que es importante mirarlo y de pronto buscar otra manera de nombrarlo que se acerque más al objetivo central de cómo podemos darnos cuenta de nuestra autodeterminación y nuestro poder en esa toma de decisiones y en general, emocional, física, laboral, política, económica. Sí, eso es como lo que yo conozco alrededor de por qué se utiliza el término ese y no otro. Es como por esa misma historia que hay con nosotras, en nuestro quehacer y nuestro comportarnos. Uh-huh. Claro, es que te lleva a confusión el empoderamiento, puede crear la confusión de decir, mira, ahora las mujeres vienen con el empoderarse como si fueran las reinas del mundo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que lo que tú dices, que estamos tan dedicadas a los demás que nos olvidamos de nosotras mismas. Y eso es una cosa importante para empoderarse. Que Sí, nosotros, muchas claro, veces damos privilegio más al otro que a nosotros, muchas veces. sí, sí. Sí, pues justamente cuando estáis hablando de eso, buenas noches, pienso en que también el poder, creo que eso de empoderar, yo lo entiendo como de tomar también el poder en el espacio público, de poder tomar decisiones también de cara a lo público, porque según también hemos sentido, hemos estado como en lo íntimo, en lo privado las mujeres, siempre en la casa, para adentro, por eso, ¿no? Así. Y yo siento el empoderar, como decir, bueno, también podemos tener un poder público en ese sentido. Y interiormente lo siento muy bien, como tú lo dices también, Nati, en la toma de decisiones con nosotras mismas, como es a veces la voluntad de llevar la vida adelante. Así que gracias por conectarse, por participar.
Gracias a ti por conectarte y por el comentario. Me alegra mucho que estés aquí. Encantadísima de este rato tan bueno. Y mañana seguimos. Eso, nos vemos mañana. Seguimos. Mañana nos Mañana vemos. nos vemos. Gracias. Adiós, nos Chao. vemos todas. Chao. Chao.